Sí, en el vibrante adiós del mundo a Nelson Mandela destacan dos notas. Uno, el saludo de Barack Obama a su rival más débil. Y dos, los celos de Michelle Obama por la güera que le quiso bajar al marido, cuando menos durante la ceremonia. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. Como le digo, Sudáfrica celebró la vida de Nelson Mandela, no la muerte. Una verdadera fiesta se vivió hoy cuando miles y miles de personas y 91 jefes de Estado y de Gobierno despidieron con un enorme homenaje vibrante, con gran emoción, al líder político más admirado del momento, Nelson Mandela. Con uno, David Rubí informa. Nelson Mandela, Nelson Mandela. Los ojos del mundo se posaron sobre Sudáfrica para ser testigos del homenaje luctuoso a Nelson Mandela en el Estadio Soccer City de Johannesburgo. Nunca veremos a nadie como Mandela otra vez. Pero déjenme decir algo a la gente joven de África, a la gente joven de todo el mundo. Pueden hacer su legado, algo propio. Para ser testigos del homenaje luctuoso a Nelson Mandela en el Estadio Soccer City de Johannesburgo. Esas fueron las palabras del primer presidente negro de los Estados Unidos. Así honró la lucha contra la discriminación del primer presidente sudafricano de raza negra. Ante 55,000 personas que soportaron la fuerte lluvia, la alegría se dejó ver. Además de los jefes de Estado, personalidades como Bill Gates, Charlize Theron, Oprah Winfrey, Bono y Naomi Campbell llamaron la atención, todos reunidos para decir adiós a Madiba. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue el primero en tomar la palabra. Nelson Mandela fue uno de los más grandes líderes de nuestro tiempo. Fue uno de nuestros más grandes maestros. Enseñó con el ejemplo. Sacrificó mucho y estuvo dispuesto a renunciar a todo por la libertad y la igualdad, por la democracia y la justicia. La presidenta de Brasil dijo que Mandela fue un ejemplo por su superioridad moral y ética. Trascendió sus fronteras. Su lucha llegó más allá de las fronteras nacionales e inspiró a los hombres y mujeres, gente joven y adultos a pelear por su independencia y por la justicia social. Estuvieron presentes más de 90 mandatarios de todo el mundo y 86 responsables de delegaciones internacionales. Destacaron Cuba, China, Brasil, la India y el Vaticano. Su estoica determinación, paciencia y magnanimidad nos recuerda en la India los métodos revolucionarios de Mahatma Gandhi. Le prometimos a Dios que vamos a seguir el ejemplo de Nelson Mandela. Estamos profundamente tristes por la pérdida de un gran amigo. Al mismo tiempo nos entusiasma ver el curso que el señor Mandela ha comenzado a llevar al futuro. Rendimos emocionado tributo a Nelson Mandela, a quien se reconoce como símbolo supremo de dignidad y de consagración inclaudicable a la lucha revolucionaria por la libertad y la justicia, como un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz. El evento se realizó en Soweto, el municipio de Johannesburgo que fue bastión de la lucha contra el apartheid que encarnó Mandela. Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de su compañero de celda cuando estuvo preso en Robben Island. La grandeza de Madiba como líder proviene de su humildad y una fe grabada en la persuasión, el respeto por el liderazgo colectivo. Creía en compartir puntos de vista y escuchar y aprender a los demás.
Después del evento en el Soccer City, el gobierno de Sudáfrica, encabezado por el presidente Jacob Zuma, pidió a los mandatarios no acudir a los funerales que se realizarán en Kunu por falta de infraestructura. Mandela seguirá recibiendo homenajes hasta el próximo 15 de diciembre, cuando regrese al pueblo que lo vio crecer, donde lo esperan sus ancestros para celebrar el legado de su hijo más ilustre. Con uno, Eduardo Cano. Este día no solamente va a ser recordado por el homenaje a Madiba, a Nelson Mandela, el guía, el patriarca, la luz, también se quedará para la historia. El apretón de manos entre el presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro en el estadio Soccer City de Soweto, donde se llevó a cabo el homenaje al expresidente sudafricano. El gesto tuvo lugar cuando Obama se dirigió hacia el estrado para dar un discurso ante los miles de asistentes. Caben 90,000 en el estadio, pero yo creo que había la mitad. La última ocasión en que dos presidentes de esas naciones, de Estados Unidos y de Cuba, se habían dado la mano fue el 6 de septiembre del año 2000, cuando William Clinton y Fidel Castro se saludaron en la cumbre del Milenio de Naciones Unidas llevada a cabo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no hay registro fotográfico de aquel momento. Otra situación que causó furor, sobre todo en los medios y en las redes sociales, fue cuando Barack Obama platicaba muy a gusto con la primera ministra de Dinamarca. Estaba muy rión, Helle Thorning-Schmidt. Las risitas, cuchicheos y hasta fotos que se tomaron juntos parecieron no agradarle mucho a la esposa del mandatario de los Estados Unidos, a la señora Michelle Obama, quien hacía pues malos gestos. Esto se robó nota en los periódicos de todo el mundo también, igual que el saludo a Raúl Castro. Bueno, pero ahí también, entre los 91 jefes de Estado y 10 ex jefes de gobierno, estaba el presidente de México, honrando la memoria de Nelson Mandela. Dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que Nelson Mandela trabajó por la igualdad, por una mayor inclusión social, de menos contrastes sociales. El presidente Peña Nieto, durante una conferencia de prensa que ofreció luego de asistir al homenaje de Nelson Mandela en Johannesburgo, en Soweto. Durante el funeral, el presidente Peña Nieto conversó con los expresidentes de Estados Unidos, George Bush, con Bill Clinton, también con Bono de U2 y con Charlize Theron, la famosa actriz sudafricana, una belleza además. Con uno, la investigadora Hilda Varela, directora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctora Hilda, bienvenida, muchas gracias por estar con uno. Gracias. ¿Cuál es el tamaño, la dimensión de Mandela? Bueno, ¿cuál es el significado de esta ceremonia? 4 horas, en donde el podio de los oradores se convirtió en una especie de púlpito. Aquí habría que hablar de un hombre que murió a los 95 años y casi toda su vida la pasó luchando. Además, desde muy niño siempre llamó la atención, era un niño que tenía cualidades fuera de lo común. Además, él mismo lo cuenta que cuando él era muy pequeño, él pertenecía a la familia real Tembu, y por eso se le dice Madiba. Es un título honorífico. ¿Qué quiere decir Madiba, guía? No, Madiba quiere decir, es un puesto, un cargo honorífico, es un título honorífico porque pertenece a la familia real Tembu. Entonces, no es precisamente la luz, el guía, el conductor, como se ha interpretado en algunos medios. No, a él le correspondía el título de Madiba por su posición en el linaje real Tembu. No es la primera vez que hago esta pregunta. Comparable, no valen las comparaciones, ni menos entre las personas, pero vamos, la dimensión de Mandela, ¿es de qué talla? ¿De la de Gandhi? No, bueno, no en mi opinión. Es muy difícil comparar a las personas, ¿no? Mandela fue un hombre muy peculiar, sumamente peculiar. Fue un hombre que desde muy joven empezó a luchar. Casi podríamos decir desde su niñez empezó a luchar. Y él tenía la capacidad de adaptar su lucha a las condiciones en las cuales él estaba. Entonces, bueno, cuando en alguna época fue dirigente juvenil. Posteriormente, cuando ya una edad más madura, digamos, joven, todavía un hombre joven, él decidió estudiar Derecho y él se convirtió en el primer abogado de piel negra en litigar en Johannesburgo, y obviamente él defendía a gente negra, entonces era verdaderamente una cosa extraordinaria, era una forma de lucha, y simultáneamente era militante del Congreso Nacional Africano. Exacto, ¿era un guerrillero? No, tampoco, esa pregunta es excelente.
A él se le condenó a prisión perpetua por haber formado un brazo armado en contexto de la Guerra Fría. Entonces, bueno, el régimen del apartheid lo presentó como un comunista terrorista, violento, agresivo. Él al contrario, desde la infancia era una persona que amaba la vida, tenía un extraordinario respeto por el sentido de la vida, y él, por ejemplo, cuando él decidió que no había otra alternativa que tomar las armas, pero no en contra de la gente, sino para realizar actos de sabotaje, nunca para atentar en contra de la gente, y esto está escrito por el propio Mandela. Entonces, cuando él decidió, él salió sin permiso de Sudáfrica, que para un negro eso era un delito gravísimo, salió sin permiso y fue a algunos países africanos y también a algunos europeos, y en los países africanos le dieron entrenamiento militar. Entonces él decía que la primera vez que él tomó un fusil, le temblaban las manos, ¿no? Y alguien le preguntó, ¿es la primera vez que usted toma un arma? Y dijo, sí. Él no era un hombre belicoso, él no era un hombre... Aquí también otra cosa que es muy importante, nunca manejó un discurso de odio. Y aquí, por ejemplo, empiezan de los rasgos muy singulares de Mandela. Él sabía que él estaba luchando porque la gente negra fuera considerada seres humanos. Llegó un momento en que él se convierte en una enorme piedra en el zapato del gobierno blanco en Sudáfrica, por la presión mundial, internacional, por la causa que él defendía, la igualdad, en contra del apartheid o en contra de la discriminación en Sudáfrica. A él le ofrecían salir de la cárcel porque era demasiada la presión que tenía el gobierno, y él dijo, no voy a hacer ninguna negociación, yo voy a estar aquí en la cárcel con paciencia y con prudencia. ¿Por qué? Porque ese no es el camino. La negociación en este caso no es permisible para mi ética. Es un poco una gran síntesis, trato de hacer, de lo que percibimos de él aquí. Sí, bueno, él decía, porque a él lo querían liberar con condiciones. Exacto. Le decían, te regresas a Transkei, que es su zona original, y él dijo, no, es que negociar en la cárcel es como negociar con una pistola en la cabeza. Eso no es una negociación. Si quiere negociación, todos los presos políticos tenemos que ser liberados. Doctora, él terminó logrando la liberación de quienes estuvieron con él en la prisión, pero también liberando a sus celadores, a los policías, a los guardianes. Es que ¿Ya vio esa película? Qué buena es. Sí, pero bueno, obviamente conozco la película, pero yo creo que hay cosas mucho más importantes, lo que escribía Mandela, lo que escribió gente que conocía a Mandela, en fin, ¿no? Es que Mandela... Él no solamente liberó, aquí es importante mencionar, el problema en Sudáfrica no era la discriminación racial. La discriminación racial era tan solo la parte más visible de un fenómeno mucho más profundo. Era un sistema de explotación basado en el color de la piel. Y él terminó liberando no solamente a la gente negra, sino a toda la población sudafricana, porque de todas formas hubo muchos cambios en la sociedad sudafricana en los años 80, tanto entre la gente negra como entre la gente blanca. Hay que leer a Mandela. ¿Qué podemos leer de Mandela para que nuestra cultura crezca? Bueno, hay dos cosas que él escribió. Hay un libro, no es fácil, El Camino de la Paz, si no me equivoco, bastante grueso. Yo conozco solamente la versión en inglés, pero sé que también está en español. Y hay uno chiquito, no sé si se puede, bueno, está publicado en México, chiquito, mucho más antiguo, que recientemente lo volvieron a editar y que es muy barato y que más o menos tiene un nombre sumamente parecido, algo así como El Camino de la Libertad o algo por el estilo. Es muy pequeñito, eso se puede leer. Le agradezco mucho, doctora, que nos haya acompañado esta noche en su calidad de experta en estos temas de Asia y de África por parte del Colegio de México. Nada más de África. Le agradezco muchísimo. La doctora Hilda Varela. Gracias, con uno.